Perfecto. Lucero, ¿qué tal? Hola. Bien, aquí andamos. Vamos a esperar tantito. Ya, se me hizo un poco tarde. Es que ando apuradón. A ver, ¿quién más anda por acá? ¿Qué tal, Omar? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien, profesor. ¿Sí? ¿Cómo va la tarea? Bien, bien, bien. Ahí ¿Sí? ya saqué las cargas y estoy analizando el primer, ¿cómo se llama? La primer viga, Ya. es la de la 2, la del área Ok, 2. muy bien. En esta clase, vamos a ejemplificar el diseño de una viga, digamos que tiene más importancia en términos de, de la carga que tiene que soportar, ¿no? Y esta la vamos a llevar un poquito más a un diseño más detallado. Con esto, digamos, acabaríamos el tema de vigas, pero lo que me interesa es, a diferencia de semestres anteriores, es que empecemos a pensar, eh, aunque el nombre de la materia diga dimensionamiento de elementos estructurales, empecemos a pensar lo que hacemos y todas nuestras decisiones en función que generalmente no nos van a solicitar, ya sea dimensionar o revisar un solo elemento estructural. Por lógica, siempre ese elemento estructural que nos pidan dimensionar o revisar, pues va a ser parte de un sistema estructural, ¿no? Entonces, aquí la idea se va a tratar de que nuestras decisiones también vayan en función de lo que hemos hecho con anterioridad, para ir pensando en que finalmente, pues todo se va a construir, ¿no? Todo se va a ejecutar, y entonces debemos de buscar la mejor manera de que esa ejecución se lleve a cabo, tanto de una manera segura, óptima, como también de una manera económica, ¿no? O óptimamente económica, ¿no? Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, hicimos aquí en la clase el dimensionamiento de la viga del eje A, del eje 1, perdón, ¿sí? De este eje 1, ¿sí? Entonces, yo les dejé de tarea que dimensionaran la viga del eje A, y a lo que me refiero es que empecemos a pensar que ya tenemos una viga de ciertas dimensiones y con ciertas cuantías y diámetros de acero, y que también lo tomemos en cuenta para tomar las decisiones en nuestras propuestas para diseñar tanto la viga A que ustedes están haciendo de tarea como la viga B, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para conjuntar, ¿sí? Una propuesta de dimensionamiento, de diseño estructural, pues que no sea un tutti frutti, ¿no? Que aquí le pongo estos diámetros, en la otra viga pongo otros diámetros, etcétera, ¿no? Tratar de uniformizar lo más posible nuestras decisiones, ¿sí? En función de qué, pues de pensar que a futuro o de manera imaginaria ahorita, pues todo eso se va a ejecutar, ¿no? Se va a construir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con otro ejemplo. Vamos a seguir la misma rutina, pero también en esta integración de ver todo de manera integral, este caso de este marco me interesa de manera particular desarrollarlo en clase, porque tiene algunas variantes interesantes en términos de lo que implica su análisis estructural y la decisión que hemos tomado en función de la colocación de nuestras vigas y de nuestras columnas, sobre todo en este caso, ¿no? Tal vez vamos a mostrar, les voy a mostrar, esta fue la estructuración básicamente que se decidió hacer en clase, ¿sí? Entre todas y entre todos, en las primeras clases se decidió proponer esta estructuración para esta supuesta planta de oficinas, ¿sí? Y así nos quedó la estructuración, ¿no? Pero esa estructuración
o esas decisiones pues tienen una consecuencia en términos del comportamiento estructural, ¿no? ¿Sí? Y lo que quiero señalar en este marco es lo que está, ¿sí?, en este círculo rojo, esta zona en el círculo rojo. Es decir, ¿qué estamos provocando estructuralmente en esa zona? ¿Qué veríamos nosotros físicamente en esa zona? ¿Y por qué nuestra decisión de haber hecho esa parte? Tal vez fue de manera inconsciente, ¿sí?, muy guiados de alguna manera por la distribución de los espacios, ¿sí?, la distribución arquitectónica de las oficinas, de los espacios comunes, de la recepción, del comedor, etcétera, y la distribución de los muros que nos están proponiendo. Entonces, en ese círculo rojo nosotros no decidimos poner una columna porque, pues, espacialmente tal vez iba a estorbar, ¿no?, de acuerdo a la distribución de muros divisorios que nos están proponiendo arquitectónicamente que va a haber, ¿no? Entonces decidimos no poner ahí una columna, la decidimos ocultar por aquí, ¿sí?, en esta zona, pero eso estructuralmente tiene una consecuencia, ¿no? ¿Me permiten tantito? Un momento. Es que me están hablando. Listo. Perdón. Ok, aquí estamos, ¿no? Entonces, la cuestión es, pues, ver las consecuencias que tiene esta estructuración que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, físicamente, ¿qué veríamos? ¿Quién me dice qué estamos provocando en esa zona? ¿Sí? Al no haber una columna, ¿sí?, ¿qué está pasando allí? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien que me diga qué veríamos físicamente allí? ¿Qué estamos provocando estructuralmente? ¿Alguna idea? Ánimo. ¿Qué está pasando allí? Ya, así, eso se va a construir, lo van a hacer, y nosotros decidimos ahí no poner una columna. Entonces, ¿qué hay físicamente ahí de primera instancia? ¿Qué hay? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Hay una mayor carga en ese punto? Exacto, hay una mayor carga en ese punto. Al no estar la columna, de primera instancia, aquí pues se concentra más carga, ¿no? ¿Sí? Y para soportar esa, digamos, esa mayor carga, esa sobrecarga, si la queremos llamar de una manera, ¿qué solución estructural tenemos que proponer? ¿O qué tenemos que hacer estructuralmente? ¿Quién me dice por allí? ¿Nadie? Pues yo pienso que ahí se presentaría una deflexión muy grande, entonces yo pienso que, bueno, se tendría que poner una columna, pero si se va a dejar así como está, Ajá. no hay, bueno, no sé, no se me ocurre qué haría Ok, ahí. sale pues. Vamos a partir, y esto es lo interesante, recuerden,
dimensionamiento, diseño estructural, igual a proceso iterativo de prueba y error y ajuste, prueba y error y ajuste, prueba y error y ajuste. Si nuestra propuesta estructural es así, pues nosotros tenemos que, de inicio, hacernos a la idea de que es posible hacerlo, ¿no? Y nosotros como ingenieras y como ingenieros, pues tenemos que encontrar la solución para que ahí no exista una columna, ¿no? Entonces, les voy a poner esta diapositiva que es algo similar a lo que está pasando, ¿no? Ahí les va la diapositiva, ¿sí? Ahí está esa diapositiva, ¿sí? Vean lo que estamos provocando de alguna manera. No es el caso, ¿sí? Pero esto nos da visualmente una idea de lo que nosotros estaríamos provocando estructuralmente y dar respuesta un poquito a lo que les preguntaba, ¿sí? Fíjense, un marco en una dirección, digamos, perpendicular a la pantalla, que es esta que estoy señalando, ¿sí? Y una viga, ¿sí? Que llega de manera secundaria, ¿sí? A la viga principal del marco que les he mencionado. Si nos regresamos a nuestra diapositiva, a nuestra propuesta de estructuración, estas dos serían las dos columnas, ¿sí? Que vemos aquí. Aquí está columna y columna, ¿sí? Y esta viga del eje B, pues sería esta viga que vemos que llega perpendicularmente a esa viga. Y visualmente, ¿qué podemos observar? No basta con eso, ¿no? Primero, observamos que el peralte de la viga que conforma el marco, que está apoyada en las dos columnas, el peralte, las dimensiones de sección transversal en general son mayores, ¿sí? Que la viga que está llegando de manera perpendicular, ¿no? Entonces, ahí, tal vez sin saberlo, ¿sí? En la segunda o tercera clase, cuando planteamos este sistema estructural, estamos o hicimos sin querer, ¿sí? La siguiente división, ¿sí? La viga de uno de los dos marcos debe de soportar a la otra, ¿están de acuerdo? Es decir, ¿sí? Esto va a provocar que a una de las vigas, la que va a soportar la carga, la sobrecarga que mencionaron, pues la denominamos de alguna manera viga principal, ¿no? Que va a ser el soporte ¿de qué? De la viga secundaria, ¿sí? Entonces, esta viga secundaria, ¿sí? Lo que va a hacer es ayudar, ¿sí? A que este claro no sea tan grande, etcétera, ¿sí? Pero lo que va a producir en la viga principal, y de manera muy simplificada, ¿sí? Esto es cuestionable, lo digo, ¿sí? Porque en realidad esta viga que se empotra en la viga principal no solo va a producir estas cargas puntuales que estoy mencionando aquí, puede provocar otros efectos que había que evaluar con un análisis estructural más profundo. Pero ojo, ¿sí? Lo que quiero que resalten es, y esto va en función de qué, de que muchas veces tenemos que pensar lo que estamos provocando y las consecuencias que va a tener esto. No quiero decir que sean malas o buenas. Esto puede ser una buena solución, ¿sí? Siempre y cuando sepamos qué estamos provocando y cómo contrarrestar eso que estamos provocando o cómo, ¿sí? Estar seguros de lo que está pasando. Y el segundo paso es tener claro esto, ¿para qué? Para involucrarlo en el análisis estructural, ¿no? Y es aquí donde están los detalles, ¿sí? Donde a mí me gusta que se reflexione y que se piense, más allá de aprender a utilizar un programa de computadora y que lo sé súper bien y lo modelo en 5 minutos un edificio y todo me sale rápido y salen los colorcitos y todo eso que nos gusta tanto a todas y a todos, ¿sí? Automatizar, ¿sí? Pero la automatización es precisamente para tener el tiempo para pensar en este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Hacia dónde va mi pregunta entonces? ¿Sí? Si en esta clase nosotros vamos a dimensionar toda esta viga del eje B, ¿cómo tenemos, ¿sí? Al no existir columna, que tomar en cuenta esa sobrecarga de la que están hablando para que sea parte de mi análisis estructural y los elementos mecánicos que yo tenga, ¿sí?
tomen en cuenta esa sobrecarga. Y ahí está el gran detalle del análisis estructural de este marco, ¿sí? Tomando en cuenta lo que estoy haciendo, porque alguien puede decir, yo nada más tomo mi marquito, las áreas tributarias, pum, pum, y analizo y vámonos. Su análisis estructural, aunque lo haga en 1 minuto y sea súper eficiente en el uso del SAP, el ETABS, todas estas herramientas, conceptualmente estará errando sus resultados porque no está considerando esa sobrecarga, ¿sí?, que está produciendo, ¿sí?, la estructuración que hay como propuesta de solución estructural. ¿De acuerdo? Entonces, quería hacer énfasis más que otra cosa para, pues, hablar al respecto de cómo hacerle este tipo de análisis, ¿no? Bien hecho, ¿no? O considerando esa sobrecarga de la cual ustedes están hablando o mencionando, ¿no? ¿Sí? Si regresamos a nuestro punto crítico, por así decirlo, ¿sí? Bueno, antes de ir al punto crítico, ¿sí?, aquí hay otra pregunta. Ya definimos, o ya conceptualmente decimos, puede haber, ¿sí?, vigas que no descansen en una columna, por lo tanto van a descansar en otra viga. Esas vigas van a ser llamadas vigas secundarias que van a descansar en una viga principal. Es decir, la viga principal, al no haber columna, es la que va a recibir esa carga que transmite en sus extremos la viga secundaria. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Con qué criterio defino yo cuál es una viga principal y cuál es una viga secundaria? Entonces, hay dos ahí referencias que nos pueden guiar al respecto. La pregunta podría ser inversa, ¿no? ¿Por qué esta no es la viga, la que yo estoy diciendo que es viga secundaria, por qué no es la principal? Y viceversa, ¿no? ¿Por qué la principal no es la secundaria? ¿Con qué criterio lo estamos definiendo, no? Entonces, algo que nos puede, digamos, dar una referencia es la longitud de los claros y el nivel de carga que van a soportar cada viga, ¿no? En función de eso, yo puedo decir, entonces, ¿sí?, si una viga va a estar colocada o a cubrir un claro muy grande y aparte la carga es mayor, ¿sí?, pues esa debe ser, yo creo que la secundaria, ¿no? Porque le tengo que ayudar a recibir esa sobrecarga y a que no a evitar esas deflexiones que Jaciel mencionó por ahí, ¿no?, que pueden ser muy grandes. Entonces, el soporte debe ser generalmente la viga más corta y la que de alguna manera tiene menos carga, ¿no? Entonces, para nuestro caso en particular, pues aquí, con esos criterios, tendríamos que definir en este punto, ¿sí?, cuál va a ser mi viga secundaria y cuál va a ser mi viga principal, ¿no? Visualizo mi problema y digo, bueno, aquí está mi zona crítica. En dirección Y, por llamarla de alguna manera, tengo un claro total de 8 metros. Visualmente veo que hay 4 áreas tributarias de ciertas proporciones. Del otro lado, la viga B va a cubrir en total un claro de 10 metros, ¿sí? Y va a tener al menos estas 4 áreas tributarias en esa zona que le van a corresponder. Entonces, en cuanto al claro, ¿sí?, la viga en dirección B o en el eje B, ahorita es la que tendería a flecharse más, por lo tanto necesita un soporte. Es decir, ahorita, ¿qué voy deduciendo? Que voy a conformar como viga secundaria a la viga B y como viga fuerte o viga principal a la viga del eje 3. ¿Sí se ve? ¿Sí? Vamos a ver las cargas que tiene de alguna manera también para no solo visualizar, ¿sí?, la longitud del claro.
En cuanto a cargas, el eje B, ¿sí? Todo este eje, ¿sí? Le llegan todas estas áreas tributarias. Son en total 2, 4, 6, 7 áreas tributarias denominadas con esta numeración. Aquí las puse en rojo. Vean las áreas correspondientes de todo, que tiene que cargar todo el eje B, ¿sí? Y las áreas tributarias, las que tiene que cargar, digamos, todo el eje 3, ¿no? Que son 2, 4, 5 áreas tributarias. Ahí están señaladas las 5 áreas tributarias. Entonces, ahí tal vez ya no me haga falta calcular nada, así por pura deducción, visualmente defino mi área, perdón, el eje 3 tiene claros más cortos, aquí me equivoqué, cortos, ¿sí? Y menos áreas tributarias. Por lo tanto, con ese criterio, voy a denominar entonces el marco 3 como el marco con la viga principal, ¿de acuerdo? Y el marco 8 que va a sufrir, perdón, el marco B, perdón, no el marco 8, el marco B, que va a sufrir más las consecuencias de la sobrecarga y su extensión, y por su extensión de los claros necesita apoyo, entonces esa viga va a ser una viga que vamos a denominar como viga secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esa especificación en mi criterio de diseño estructural, pues ahora sí digo, ¿sí? La viga que voy a diseñar del marco B va a estar soportada por una viga principal que va a ser parte del marco 3. Regreso a la figurita. Entonces, esta sería mi eje B, ¿sí? Y esta sería mi eje 3, por llamarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Hacia el análisis estructural de este concepto. ¿Cómo vamos a transmitir a un programa de computadora esta estructuración? ¿Cómo le voy a hacer, ¿sí? Para que el programa de computadora tome en cuenta que una de las vigas está sobre otra viga, ¿sí? Y esa viga va a funcionar como viga principal. Pues hacia allá vamos, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos entonces esta clasificación de viga principal y viga secundaria. Volvemos entonces al principio de la clase. En esta clase vamos a hacer el análisis, la obtención de elementos mecánicos y el dimensionamiento de la viga del eje B. ¿De acuerdo? Bueno, hasta donde podamos llegar en esta clase. ¿Sí? Entonces voy a tomar mi eje B en el plano. También por eso, didácticamente, cuando uno empieza a dimensionar, a hacer cosas ya de propuestas estructurales, conviene desglosar todo en elementos planos, ¿no? Tal vez lo tridimensional se ajuste mejor los resultados, sea más fácil, sea más rápido, etcétera. Pero si desglosamos nuestra estructura en marcos, pues vamos paso a paso y vamos entendiendo un poquito más detalladamente lo que estamos haciendo y de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a tomar el marco del eje B, que tiene 1, 2, 3, 4 crujías, ¿sí? Bueno, 3 crujías más bien. Una, al no existir esta columna, una crujía en total de 10 metros, ¿sí? Una crujía en total, aquí hay 3 metros, aquí lo podemos ver, perdón, ¿sí? Aquí hay 3 metros, aquí hay 3 metros, ¿sí? Estos 3 metros, y por lo tanto me sobra otro claro de, aquí, ¿cuánto es? 5 metros. ¿Cuánto? 5 metros.
5 metros. Aquí hay un error, ¿de acuerdo? Aquí hay un error. 5 metros para un total de 18 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cargar este marco? Pues con el criterio de áreas tributarias, ¿no? Entonces, al claro que hay entre 1 y 4, ¿sí? Le vamos a atribuir las áreas tributarias A3, A14, A7 y A18. Después, al claro de 5 metros, le vamos a atribuir el área tributaria de 22 toneladas y al claro de 3 metros, la de 25 toneladas. O bien sumar las dos, A22 más A25, y repartirlas en... Aquí entonces también hay un error. Aquí hay 5 metros, perdón, 5 metros, y aquí hay 3 metros. Ahí vamos, ¿no? Entonces, tomamos nuestros criterios de áreas tributarias y hacia allá vamos, ¿no? A3, A7, A14 y A18. A3, A7, A14 y A18 es lo que carga ese tramo, ¿sí? Nos da un total con base en sumar las áreas tributarias parciales, ¿sí? De cada sección. Obtenemos 21.62 metros cuadrados de área tributaria en total, ¿sí? Nos vamos al claro que tiene A22 más A25, A22 más A25, más A11, se me estaba olvidando mencionarla, pero aquí está, más A11, que es esta. Entonces, en este marco lo hacemos igual, ¿sí? Tomamos nuestras áreas parciales y obtenemos 18.03 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí estaría, digamos, conformado mi marco, ¿sí? Y el área tributaria que le corresponde a cada parte de la viga B. Pero ojo, si me olvido de lo que está pasando en términos de este efecto, ¿sí? Pues voy a estar saltándome una parte importante, que es que el efecto que tiene, ¿sí? Que la viga secundaria sea soportada por una viga principal, ¿no? Si en este caso lo que voy a hacer es, y les digo de manera muy simple, mi viga secundaria, ¿sí? La vamos a denominar como la viga o el marco B. Vamos a tomar, aunque no sea el caso, pero bueno, para que lo podamos ver visualmente, esto sería el marco B, el que estamos nosotros diseñando, ¿sí? Y aquí tendríamos nosotros, ¿sí? El marco 3, ¿no? ¿Sí? Aquí le agregamos, esto sería el marco 3, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, como les decía, la viga secundaria, ahorita nos vamos a concentrar en el análisis del marco B. ¿Qué hace el marco B? Descarga, ¿sí? Al menos este par de fuerzas, ¿sí? Sobre la viga principal del marco 3. Pero por leyes de Newton, pues, ¿qué sucede? ¿Sí? Que esta acción, ¿sí? Pues le va a corresponder una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto, ¿no? O contrario. Entonces, ¿sí? Si yo voy a analizar el marco B, ¿sí? En esta parte de la viga, ¿sí? Tengo que considerar que ahí existe una reacción hacia arriba, que es el soporte que me está dando la viga principal, ¿de acuerdo? Entonces, en mi análisis estructural,
yo tengo que hacer un artificio para no solamente meter el marquito como tal, con sus cargas uniformemente repartidas, sino que donde viene perpendicularmente, imagínense que en esta flechita perpendicular a la pantalla viene el eje 3, la viga del eje 3, que me sirve como soporte para la viga que quiero diseñar del marco B. Tengo en el análisis estructural, en el SAT, en donde yo haga mi análisis estructural, poner un artificio que me dé o que me diga, allí tu viga tiene un soporte, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia y eso va a cambiar radicalmente la distribución de los elementos mecánicos que nosotros obtengamos en el análisis estructural. Ojo, si ustedes no ponen aquí una restricción de alguna manera, la viga va a decir, aquí no hay nada, entonces yo me flecho todo esto. A diferencia de decir, bueno, aquí hay, ¿sí? Un soporte para mí, ¿sí? Que va a hacer que no me fleche tanto, ¿de acuerdo? Ojo, ahorita estamos diseñando el marco B, ¿sí? Pero finalmente, cuando se ataque el marco 3, ¿sí? Este efecto va a ser diferente. Aquí hago un paréntesis nada más, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo, ¿sí? Si nosotros estuviéramos analizando el marco 3, aquí, la flechita que estoy poniendo hacia arriba, la tengo que poner hacia abajo, ¿no? Obviamente con los correspondientes dimensiones de las crujías, etcétera. Pero si yo dijera aquí, ahora marco 3, hago todo el procedimiento, pero la diferencia va a ser que aquí esta flechita va a ir hacia abajo y me va a representar ahora, ¿sí? Lo que está representando esta flechita. Ahora sí, porque ahora sí, la viga principal tiene que soportar esa reacción, esa fuerza, no más bien esa reacción, sino esa fuerza, ¿no? Entonces habría una diferencia ahí también en la concepción del análisis estructural del marco 3, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Acción, reacción es estática pura, ¿sí? Pero hay que tomarla en cuenta, si no, ¿sí? Nuestro análisis estructural, les repito, no va a ser correcto. Y todo esto, regreso por este detalle, ¿sí? Ahí no hay columna, entonces, ¿qué voy a hacer con esas cargas que no están soportadas como normalmente en los marcos lo están por una columna? ¿Por qué? Porque el proyecto arquitectónico ahí me lo está impidiendo, ¿no? A menos, ¿sí? Y ya un caso que puede ser real, ustedes después de todo su análisis, diseño, dimensionamiento, finalmente aterrizan en que las deflexiones son demasiadas o les da una viga súper peraltada, etcétera. Y entonces ahí viene el debate con la parte arquitectónica. Demostrar que si no quieren que haya columna ahí, ¿sí? O dos, yo necesito poner ahí mi columna, entonces va a ver fea, qué sé yo, o se modifican los espacios, etcétera, y se entra en un juego de estira y afloja, pero todo siempre en función, desafortunadamente, de la estética, ¿sí? ¿Sí? Ojalá uno pudiera decir siempre en función de la seguridad estructural, el arquitecto, el dueño va a ser sensible a la seguridad que debe de haber, y no, generalmente va a regir, no, pues no me importa, y que no haya columna, entonces, pum, pum, busca una solución, ¿sí? Y viene entonces el estira y afloja, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, todo esto, por esto y eso, es la consecuencia de haber hecho esta estructuración, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo transmitimos o cómo transformamos esto a carga uniformemente repartida? Pues vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Ya lo hicimos también en clases anteriores, ¿sí? La carga que ya habíamos sacado
todo el análisis de cargas que hicimos en clases anteriores, debido a esta suma total de áreas en la crujía 1,4, ¿sí? Al tener un área tributaria total de 21.62, obtenemos un peso de 41.84 toneladas, que divididas en una longitud de 10 metros, nos da una carga W de 4.18 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en el otro claro, estamos obteniendo una carga uniformemente repartida de 5.82 toneladas, ¿no? Al dividir el peso entre el claro. Pero aquí hay un error que tenemos nosotros que modificar. Vamos a modificar. Porque aquí el claro es de 5 metros, ¿sí? Y el otro sí queda de 3. Entonces, ¿sí? El 34.89 hay que dividirlo entre 8. ¿Quién me da el resultado, por favor? $4.36. 4.36. ¿Ok? Entonces, listo. Gracias, lo vamos a corregir. Entonces, quitamos esto. Y ahí está. 4.36. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí está. 4.36. Entonces, corregimos nuestra carga. 4.36. Y allá vamos, ¿no? Ojo, si regresan a las clases anteriores, nuestras cargas, la carga del marco que hemos desarrollado aquí, del marco 1, ¿por dónde andaba esa W más o menos? ¿Alguien se acuerda? Esa W tonelada metro andaba alrededor de ¿cuánto? De 1 punto y cacho, no me acuerdo. Pero eran cargas, bajitas, ¿no? Ya hablar de 2.17. ¿Perdón? ¿Sí? De 2.17 el más alto y el más bajo era de 1.7. Exacto, 1.7, 2.16. Entonces ya estamos hablando de un tonelaje mayor, más potente. Entonces lo hago mención para que ustedes, ya teniendo referencia que en la viga del eje 1 estoy manejando una sección transversal de 15 por 30, pues aquí mínimamente pues voy a obtener algo mayor, ¿no? Todavía no sé cuánto, pero tendremos que tener una sección o una propuesta estructural mayor al 15 por 30, ¿no? Que hemos estado manejando en el eje 1. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos, ¿sí? Volvemos a corregir aquí. Aquí es 5. ¿Hacia dónde vamos? Hacia, al menos, ¿sí? Hacer este artificio en el marco B, que implique que el análisis estructural y en el programa en el que yo lo ejecute, tome en cuenta que aquí va a haber un apoyo. Y ese apoyo me va a dar la reacción correspondiente, ¿sí? Debido a la carga de 4.18 toneladas, me va a dar el valor numérico y el programa va a hacer entonces el análisis estructural y va a obtener los elementos mecánicos considerando esta restricción. Que aquí tiene que calcular un apoyito, aunque sea simple, pero al menos tomar en cuenta eso. Les digo ya, en términos de análisis estructural, ya si quieren ser más rigurosas, más rigurosos, ¿sí? Aquí en realidad, ¿sí? La viga, pues está empotrada, ¿no? Entonces aquí tendría que poner la representación de los empotramientos y aparte de la reacción, ¿sí? Tiene que haber un momento de empotramiento y una carga axial, ¿sí?
de cuánto va a ser ese momento de empotramiento y esa carga axial, pues habría que hacer el análisis estructural correspondiente. Y rigurosamente, ya siendo muy, muy detallista y buen ingeniero, pero ahorita no nos da el tiempo para hacer esas cosas, el momento que hay aquí, ¿sí?, le produciría una torsión a la viga principal. Imagínense que aquí hay esa flechita en contra o a favor de las manecillas del reloj. Esto está haciendo que se tuerza esa viga, ¿no? Entonces, la viga principal rigurosamente también tendría que ser dimensionada tomando el efecto de torsión, ¿no? Porque eso produce torsión, ¿no? Que la viga secundaria se fleche, provoca que esto se tuerza, ¿no? Pero ahorita, pues vamos a dejarlo un poco de lado para, solo lo mencionamos para que sepan que si quieren ser rigurosas y rigurosos, tendríamos que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Pero ahorita nos conformamos con obtener esa flechita vertical, que es la reacción de soporte de la viga principal del eje 3, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos a modificar esta también, 4.36, 4.36, y ahí estamos, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros entonces que analizar en el SAP, en el ETABS, en MATCAD, en lo que ustedes quieran, el programa Structure, no sé qué, todo lo que exista. Si no lo hacen considerando esta restricción, por más potente que sea su herramienta de análisis, conceptualmente hay un fallo allí, se está fallando y los resultados del análisis pues no van a estar muy bien, que digamos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues, para hacerlo comparativo, ¿sí? Ahorita, digamos, de una manera solo descriptiva, y para que vean las consecuencias de considerar o no esa restricción, se realizaron los dos tipos de análisis estructural, ¿sí? Pero lo hicimos, digamos, de la manera incorrecta, que sería el inciso A, sin considerar la restricción, y de la manera, digamos, más, si no correcta, ¿sí?, más cercana a la realidad, justificada. ¿Por qué? Por todo lo que les he dicho anteriormente, ¿no? Que físicamente, ¿qué está pasando en esa parte de la estructura, ¿no? Pues hay una viga que está sobre otra, ¿sí?, en la cual una está funcionando como soporte, viga principal, de la viga secundaria, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que considerar para mi análisis estructural, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si metemos nuestro marquito a un programa de análisis estructural? ¿Sí? Aquí dio ¿cuánto? 4, ¿qué? 4.35. 4. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer como truco, como artificio, al menos en el SAP, es, bueno, meter un marco plano, modificar las longitudes de sus crujías, etcétera, pero en la zona en la cual está ubicada el soporte y debemos de encontrar esa reacción hacia arriba del soporte o de la viga principal que es perpendicular a este plano, ¿sí? De inicio, en el SAP vamos a declarar que ahí también hay una columna, ¿sí? Habrá maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Y una vez determinado esa crujía, perdón, la vamos a borrar. Pero entonces la idea es que borrando la columna y el apoyo correspondientes, es decir, lo voy a definir primero, luego lo voy a borrar, pero aquí va a quedar un nudo, ¿sí? Y en ese nudo, lo que voy a hacer, ahora sí voy a indicar con otro artificio, que ese nudo está restringido a desplazarse. Y al estar restringido a desplazarse, ahí va a aparecer la reacción correspondiente que me va a dar la fuerza hacia arriba debido a la manera en la que está cargado el marco. ¿De acuerdo?
¿sí? Mi intención era ya darles los resultados numéricos, ¿sí? Los vamos ahorita a visualizar rápidamente, porque no quería como que la clase se distrajera en, cómo se mete el marco, y eso lo quería hacer la siguiente clase. Quería que avanzáramos en el diseño estructural, pero al ver este error que tuve de haber dividido dos claros de 4 metros y no de 5 y de 3, los resultados que tengo aquí abajo no son correctos, ¿sí? Entonces vamos a modificar un poquito la dinámica de la clase, a ver hasta dónde llegamos. Ahorita lo que hagamos de aquí en adelante, todo va a ser, digamos, no numéricamente correcto, va a ser solo cualitativo, qué pasaría, qué tendría que hacer, ¿sí? Y si nos da tiempo hacemos el análisis estructural. Yo lo pensaba dejar para el jueves, lo íbamos a ver con calma, pero si no, pues lo tendremos que hacer ahorita de manera más rápida, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, comentarios, alguien que quiera comentar algo. Si no hay dudas, sigo. Sigo. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Vamos ¿Sí? bien. Vamos Ok, bien. perfecto, vamos bien. Entonces, fíjense, el análisis estructural, ¿sí? Sin considerar la restricción de la viga, ¿de acuerdo? Les decía, esto numéricamente, de este lado al menos ya no es correcto, pero lo que quería que vieran es lo siguiente. Si yo digo, pues ahí me vale gorro, ¿no? Ya yo, con que me salga el marco y pum, pum, lo cargo. Ajá. Repito, así use el más potente de los programas de computadoras y conceptualmente no estoy bien, pues el programa no tiene la culpa, ¿no? Entonces, aquí está cargada, ¿sí? El marco en la crujía 1-4, de 4 a 6, con las correspondientes cargas uniformemente repartidas. Pongo en rojo la zona en la cual debería existir la restricción, pero que pues a mí no me importó, ahí no hay restricción física, entonces pues ya, hago el análisis, ¿no? Y obtengo en deformación, ¿sí? Pues esta forma, ¿no? Eso tiene su repercusión y es lo que vamos a estar viendo. La viga, esta gran viga de claro de 10 metros, pues tiene una gran deformación comparativamente con las otras dos crujías, ¿no? Eso a nivel así visual, ¿sí? Para darnos una idea. ¿Sí? Y si yo no pongo la restricción, al menos en cuanto al diagrama de momento flexionante, ¿sí? ¿Qué obtendría? Pues obtendría un momento máximo positivo de 23.75 toneladas metro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo van a cambiar los resultados si lo hacemos de la manera más correcta posible. Es decir, yo digo, no, en realidad, ¿sí? Aquí hay una restricción. Entonces, al SAT o al programa que yo ocupe, le tengo que decir, oye, aquí esta viga, ¿sí? Porque viene otra perpendicular a mi pantalla que le sirve de soporte, la está ayudando, ¿no? Entonces, ahí hay una restricción, vertical al menos. Entonces, la tengo que idealizar y la tengo que poner allí, ¿de acuerdo? Y entonces, ese pequeño detalle, pues me va a cambiar los resultados de mi análisis estructural, ¿no? ¿Sí? Me va a decir, oye, mira, fíjate, ya nada más tu viga se deforma ya no en el claro de 10 metros, sino como la estás ayudando, ¿sí? Pues a partir de estos 4 metros ya se relajan más, ¿sí? Hay menos deflexión y por lo tanto también tus elementos mecánicos van a cambiar, ¿sí? ¿Y cómo van a cambiar? Pues aquí está, ¿no? Van a cambiar tanto en distribución como en magnitud.
Y aquí es lo importante, ¿sí? Que quiero que visualicen, aunque sean incorrectos los datos, ¿sí? Ya los rectificaré. Esto lo hice ayer a las 12 de la noche. Es que he tenido mucho trabajo y ando así, pues con muchas cosas en la cabeza. Y hago un paréntesis, ¿eh? Y pero bueno, me interesa hacer una clase diferente a las otras de los semestres anteriores y bueno, no me quiero quedar con las ganas. Esto no lo veíamos en los semestres anteriores, este tipo de cosas, pero que se me hacen interesantes, ¿no? Entonces, fíjense, en primer lugar, la magnitud de los momentos, ¿sí? De un momento de 23, debido al apoyo, a 10, ¿sí? Menos de la mitad va a valer, ¿sí? Aunque también estoy provocando otro tipo de distribución de elementos mecánicos, ¿no? ¿Sí? Si bien no repercute tanto en estas crujías, en esta zona, pues va a haber también una diferencia con respecto a lo que obtuve en este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está lo que sería, ¿sí? Conceptualmente, el no tomar o sí tomar en el análisis estructural, ¿sí? Realmente lo que yo creo que está pasando, asemejar más mis cálculos a la realidad partiendo de lo que estoy haciendo conceptualmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte es la que quería que vieran con mayor detalle. Iba a ser ahorita, yo tenía planeado ahorita hacer un descanso y ya ponernos a dimensionar la viga correspondiente, pero como nos equivocamos en el análisis, o bueno, yo me equivoqué, no ustedes, pues lo voy a hacer, bueno, a ver, les propongo, es que la siguiente clase yo la quería grabar para que quedara clara la parte de cómo hacer esto del, del apoyo, ¿sí? Y que ya ustedes la puedan ver recurrentemente cuando tengan este tipo de problemática, ¿no? Entonces, una propuesta, hacemos un descanso ahorita y aunque yo corrijo numéricamente esto y lo subo, ¿sí? Seguimos con el dimensionamiento partiendo de que tal vez los elementos mecánicos no cambian mucho, ¿sí? Pero si cambian ya les subiré la presentación como debe de ser. Y el jueves próximo grabamos la sesión y empezamos con el SAP para que vean cómo se metieron estos marcos al SAP y cómo dieron estos resultados. ¿Les parece bien? ¿Sí? Para no cortar esto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? está perfecto. Ok, entonces Sí. tomamos un descansito de 5 minutos y partimos ahorita, vamos hacia el dimensionamiento. ¿De acuerdo? ¿Sale? Un momento. Sí, está bien, profe.
¿Qué tal? Aquí estoy de regreso. ¿Estamos listas? ¿Listos? Me voy a esperar tantito. Voy a corregir aquí. Esto es 5. Sí. Entonces, miren. Entonces, la idea en esta clase, ¿sí? Será dimensionar o llegar al menos a un dimensionamiento previo en cuanto a sección transversal y cantidad de acero longitudinal para esta viga de tipo continuo. ¿De acuerdo? Esto no se suele hacer, pero pues yo para fines de clase, para irnos enganchando poco a poco, ¿sí? Partimos, como lo hicimos también en el diseño del eje 1, de antes que cuantificar, antes que dar número, pues imaginar, o bien, ¿no? Distinguir, no solo imaginar, sino distinguir esas zonas que, de acuerdo a cómo nos están diciendo que se comporta nuestra viga, los diagramas de elementos mecánicos, en este caso, a flexión, ¿sí? Debemos nosotros, al ser una estructura de concreto reforzado, como ya también lo dijimos, de proponer la distribución tentativa del acero de refuerzo. Con la misma lógica que lo hice en la clase pasada, las líneas rojas horizontales me están representando las zonas posibles, independientemente de diámetros y de longitudes de barra, todas estas cosas, ¿sí? Donde yo debo de colocar acero de refuerzo que resista la tensión. Entonces, de acuerdo a cómo se distribuye el momento flexionante a lo largo de los 18 metros, ¿sí? De esta viga continua, el diagrama de momentos flexionantes me está diciendo dónde existe un momento positivo y dónde hay un cambio de momento hacia negativo, pero, como les decía yo, distinguiendo que independientemente del signo positivo o negativo, eso solo me está diciendo dónde hay tensión, si arriba o abajo de la viga, ¿no? Entonces, con base en esa convención, las líneas rojas, ¿sí? Es una propuesta así meramente distribuida de cómo debo yo, de al menos en esas zonas, como va a haber tensión, los diagramas me están diciendo aquí hay tensión, aquí hay tensión, aquí hay tensión, aquí hay poquita tensión, aquí vuelve a haber tensión, etcétera. Donde hay tensión, tú debes de poner acero de refuerzo longitudinal, aunque sea el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está mi distribución tentativa de acero de refuerzo longitudinal. Esto me sirve, pues de alguna manera para irme ubicando y después ya ahora sí ir cuantificando, dando cantidades, ¿no? Que es lo que finalmente requerimos, ¿no? Dar cantidades, cuantificar y para obtener una capacidad óptima en ese sentido, ¿sí? Si suponemos, a reserva de confirmar, ojo, ¿sí? Que en magnitud el momento máximo, en este caso es positivo, ¿sí? Por lo tanto, la tensión se presenta abajo y es de 10.12 toneladas metro, pues es el momento que yo veo que rige a lo largo de toda la longitud de esa viga. Y entonces lo que se suele hacer es generalmente proponer una sección transversal que no tenga sección, que no sea de sección variable, ¿sí? O que se vaya reduciendo o aumentando conforme los valores, sino se uniformiza y se uniformiza con base en, ¿sí? La demanda máxima que va a tener que soportar. En este caso la demanda máxima es positiva, ¿sí? Y es de 10.12 toneladas. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que tengo que partir mi diseño de esta viga continua en esta zona, ¿sí? Donde voy a proponer el acero de refuerzo longitudinal de esa zona y en función de eso, pues ya iré haciendo, ¿sí? El cálculo para las distintas secciones, ¿no? Pero esa es la que va a regir, ¿no? 10.12
toneladas a reserva de corregir el análisis estructural, ¿no? Que no creo que varíe mucho, pero bueno, nos gusta ser exactos y vamos a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pues a partir de aquí, de alguna manera, en las clases anteriores se estableció una propuesta metodológica para ir evaluando parámetros e ir tomando decisiones e ir definiendo, ¿sí? Tanto la sección transversal como la cuantía de acero y dar la capacidad que nos están pidiendo, ¿no? Entonces estamos en un problema de flexión nuevamente, ¿sí? Donde tenemos que partir de una falla balanceada, ¿sí? Las características de los materiales es la misma estructura, ¿sí? Son F'C300, FY4200. Entonces, si nos damos cuenta, los primeros parámetros que nos pide la reglamentación para evaluar nuestra resistencia por estados límite de falla, pues generalmente son constantes, que no van a variar y que solo varían en función de nuestras decisiones, es decir, cuando ya hemos propuesto una sección transversal, cuando ya hemos propuesto una cuantía de acero. Si no hemos hecho el cálculo de esos dos parámetros o la propuesta de esos parámetros, lo que vamos a obtener siempre son constantes, ¿no? Entonces, en esta metodología, pues, si nosotros estamos en un mismo sistema estructural, ¿sí? Con un F'C de 300, pues ya calculamos para el marco del eje 1, ¿sí? Que debemos de modificar esa beta que está involucrada en el cálculo del acero balanceado, que aquí está, esta beta 1, ¿sí? Ya no es 0.85, sino es 0.836, eso ya lo tenemos, ¿sí? También tenemos que el F'C es 0.85 de F'C, que es 255. Entonces nos vamos dando cuenta e integrando, ¿sí? Nuestro procedimiento. ¿Para qué? Para que nos lleve ahora sí, ya que estamos entendiendo lo que estamos haciendo, a sistematizarlo, ¿no? No tiene caso volver a hacer estos cálculos porque es la misma estructura, ¿sí? Es el mismo concreto, es el mismo acero, y bueno, pues ya los tengo anteriormente, ¿no? Entonces ya voy viendo, puedo hacer una hoja Excel, un programa, etcétera, que guarde los resultados, que me permita hacer copy-paste, qué sé yo, ya ustedes se acomodarán a hacer sus rutinas para dimensionar, ¿sí? Ahí ya yo no me meto, pero a lo que voy es recomendable no es volver a calcular todo aquello que ya sabemos que nos va a servir para hacer obtención de parámetros de manera repetitiva, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a estamos repitiendo prácticamente el procedimiento, ¿sí? Pero ahora nuestro momento flexionante ya no es de 3.16, ahora es de 10.12. Tenemos en mente lo que hicimos las clases anteriores, 3.16 tonelada metro, ahora es 10.12 toneladas metro. Y voy hacia el mismo procedimiento, ¿no? Necesitamos dotar de capacidad la viga para que resista la demanda a la cual está siendo sujeta, ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar esa capacidad o cómo vamos a calcular esa resistencia? Con la expresión que nos dice el reglamento, ¿sí? Para calcular el momento resistente, donde se ocupa un FR o factor de resistencia de 0.9. Esto ya también no lo sabemos, ¿sí? Lo mismo, desconocemos ahorita el MR, nuestros parámetros son los mismos y nuestras incógnitas vuelven a ser las mismas, B por D y la Q. Hacemos nuestros cálculos otra vez de constantes que les decía yo y obtenemos la P balanceada. La ρ balanceada no cambia, sigue siendo la misma, ¿sí? Todo está, al no estar todavía multiplicado por B por D, ¿sí? El ρ balanceado es una constante de alguna manera, ¿sí? Y ahí está, de acuerdo a las características del concreto, ¿sí? El acero mínimo, igual, al no conocer todavía B por D, las cantidades
que me pide para calcular el acero mínimo las conozco. Y pues ahí está, ¿no? El refuerzo mínimo sigue siendo el mismo del anterior, del diseño del eje 1, ¿no? Con Q igual a 2, ¿sí? Y aquí vendría la primera decisión. Yo dejé nuevamente como propuesta de cuantía de acero 0.35. Pero la pueden disminuir o aumentar, pero ahí vamos a empezar a jugar con esto. Vamos a dejar 0.35 para seguir todavía con nada nuevo hasta ahorita, ¿sí? Todo lo que hice para el eje 1 me sirve para el eje B. Nada más lo estamos recordando, ¿sí? El Q, pues el Q igual, 0.17. Están involucrados cosas que ya conocía, y ahí está. Y ahora viene donde empezamos nosotros a hacer propuestas, ¿sí? La decisión de definir ahora sí B por D, ¿sí? B por D. ¿Cómo vamos a definir B por D? Recuerden la clase pasada, ¿sí? Creo que fue Ana Sofía quien se animó a decir, yo propongo 30 por 60, pum, pum, va, va. Vimos que era un diseño que tenía mucha capacidad para la demanda y decidimos aprovechar la expresión del reglamento para igualarla a la demanda y sustituir B por D, haciendo un artificio de que D era 2 veces D, ¿no? Y pues es lo que vamos a hacer también y a ver qué obtenemos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia obtener la capacidad de la viga continua en el eje, en el marco B, pero ahora igualada a 10.12, que es el momento flexionante mínimo que quiero que resista esa viga. Si resiste más o un poco más, pues qué mejor, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Pero tampoco de manera excesiva, ¿sí? Y entonces, aquí les voy a pedir, pues que hagan el mismo procedimiento, ¿sí? Que hicimos la vez pasada. Es decir, que digan, la base va a ser 2 veces el peralte, entonces nuestra expresión, ¿sí? La podemos ordenar de esta forma y sustituyendo y haciendo álgebra, pues más o menos cuánto nos va a dar de dimensiones. B me sale de 19.21. Muy bien. 19.21 y de 38.42. 38.40. Muy bien. Listo. Esto también se puede programar, ya lo vieron ustedes, entonces, incluso no siempre la relación B por D tiene que ser lo doble, puede ser 1.5, qué sé yo, como ustedes quieran. Hacer un programita, meten pum pum y vámonos, y ya esto se lo van a ahorrar. Y entonces, si hacemos el ajuste práctico, ¿cuánto propondrían? ¿Sí? La sección de cuánto. Por seguridad, el 19.1 convendría ajustarlo a cuánto. Pues a cuánto. Yo diría que a 20, ¿no? ¿Sí? Y el D, pues a 40, ¿no? Entonces, en realidad, nuestra propuesta ya en términos prácticos, ¿sí? Les decía yo, ajustar siempre a cantidades que terminen en 0 o en 5, ¿sí? De 20 por 40. Muchas veces no se puede, pero bueno. Ahí vamos entonces a empezar a iterar, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y ahí está la propuesta de 20 por 40. Como les decía, traigo a mente la propuesta del eje 1, 15 por 30. Aquí ya la viga creció de 20 por 40, ¿no? Sí, porque obviamente requiere de mayor capacidad. Entonces, pues si nuestras dimensiones reales son de 20
por 40. ¿Qué recubrimiento sugieren? ¿Alguien por ahí? ¿5 centímetros? Ahí está, Sí. 5 centímetros, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, vamos a calcular nuestra área de acero. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra área de acero, nuestro RO, ¿de cuánto es? ¿Quién me dice? 0.0104. 0.0104 por 20 por 40. ¿Esto es igual a cuánto? 8.32. 8 punto ¿qué? 32. 32 centímetros cuadrados. Y ahora sí viene lo bueno, y aquí empieza la parte, digamos, de dimensionamiento real, ¿no? Estos 8.32, ¿quién propone? ¿Cuántas barras de cuánto? Y aquí es donde vienen las decisiones. Y aquí ya empieza, como ustedes ya habrán captado, la manera en que cada quien de manera individual realiza y propone su dimensionamiento y su distribución de acero. Y como les decía, ojo, estamos integrando un sistema estructural, ¿sí? Ahorita automáticamente, pues lo que buscamos es cubrir el área de 8.32 con las barras del número que sea. Pero como lo dije al inicio de la clase, no estaría mal, ¿sí? Que dijeran, ah, bueno, ya propuse en la clase para el eje 1 barras del número tal, ya propuse en mi tarea para el eje tal, barras del número tal, si es que ya la hice, ¿sí? Y ahorita, tomando en cuenta esas dos propuestas, ¿sí? Pues propongo barras del número tal, ¿no? ¿Para qué? Para que no sean unas del número tal, otras del número tal, y se vaya pensando en optimizar el proceso constructivo, la compra de material, todas estas cosas, ¿no? Que hay que ya empezar a tener en mente por allí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si gustan, la propuesta de diámetros la dejamos para la siguiente clase. Ahorita corrijo los análisis, subo las dos presentaciones para que las tengan de manera correcta, ¿sí? Y el jueves empezamos grabando la clase para que vean la obtención de estos diagramas de elementos mecánicos. Y una vez visto ese punto, pues atacamos con seguir dimensionando la viga en flexión, en cortante y detallando, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces, pues así va la cosa. ¿Saben? Lo que vamos a hacer de proyecto y para que va a ser esto mismo, pero en nuestro proyecto que se plantea en el curso. Ok. Va a ser la misma estructura. No le vamos a cambiar, ¿sí? Porque no la vamos a desarrollar todo. O sea, no vamos a dimensionar todo. Ustedes como proyecto, ya anótenlo. El proyecto es esta misma estructura, ¿sí? Ya sea que ustedes quieran cambiar la estructuración o dejar esta estructuración, pero que se complete el dimensionamiento de las vigas y de las columnas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el proyecto, ¿sí? Yo sugiero trabajar en equipos de 2 a 4 personas como máximo, ¿sí? De 2 a 4 personas. Si alguien por las circunstancias X decide trabajar sola o solo, no tengo inconveniente, siempre y cuando me lo haga saber a su tiempo,
Entonces les pediría que si pueden ir, si se conocen, ir organizándose, o si quieren trabajar en equipo, me lo hagan saber, pero no conocen a alguien, etcétera. Pero partamos de que me manden listas de equipo. A distinguirlas y distinguirlos les pido que se pongan un nombre. También eso es representativo, es significativo. ¿Sí? O sea, si son 2 o 3, me pongo equipo tal, como ustedes quieran. ¿Sí? Para yo también ubicarlos. Se me hace mucho más fácil a distancia. ¿Sí? Y si hay, si le van pensando en conformar esos equipos, el jueves se los agradecería. Escriban a mi correo alguien, organícense 2 o 3 o 4 como máximo, digan, tan, yo le escribo al profesor, denme sus nombres y ya. Profesor, le envío este correo, somos el equipo, con sus iniciales, como quieran, diseño y no sé, ahí que les ocurre un nombre de una empresa. Ajá, y ya. ¿Sale? Entonces, pues vamos a seguir la próxima clase, ¿no? Si hay comentarios, preguntas, o algo que quieran comentar de la clase o no de la clase, estoy a sus órdenes. Algo de la política actual, no sé, algo que les interese. Jaciel, ¿tú quieres comentar? Sí, profesor, tengo una pregunta. Sí, Jaciel, adelante. Ahorita dijo que entonces para la viga secundaria se pone un apoyo. Exacto, sí. Y entonces en la viga principal se pondría una carga puntual, ¿no? Exacto, al revés, de igual magnitud y en sentido y contrario. sería de la magnitud de lo que obtuvimos en el apoyo. Perfecto, Jaciel, por ahí va la cosa, exactamente. Ok, entonces Sí, primero se tiene que dimensionar la secundaria y después la principal. Exacto. En función de la secundaria, diseñas la principal, ¿no? Para tomarla en cuenta tanto en dimensiones como en cargas, ¿no? Sí. Ok, gracias, profe. Por ejemplo, en el eje, aquí habría otro caso. Aquí también se planteó algo así. En el eje C, aquí hay un cruce de vigas, ahí también habría que hacer algo similar. Pero les decía, el proyecto consistirá en que ustedes desarrollen todo este proyecto, pero si quieren modificarlo, adelante, con base en lo que hemos hablado, discutido, con toda libertad. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más, nos vemos el jueves, ¿no? ¿Sí? En un momento corrijo y les estoy subiendo a Classroom estas diapositivas, pero con la parte del análisis bien hecho. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Pues los veo el jueves. Después les quiero plantear algo para la próxima semana porque tengo que salir, tengo que ir a una visita, a una inspección de estructuras dañadas a Acapulco y tocó los días de clase. Entonces vamos a ver si grabo las clases o reponemos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Pero el jueves lo platicamos. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor, Profesor, hasta igualmente. luego.